La esencia del derecho de asociación sindical lo constituye el derecho de negociación colectiva. Las negociaciones colectivas de trabajo se desarrollan a través de conflictos colectivos de trabajo. Estos conflictos son la esencia de los sindicatos, la razón de ser y de vivir de los sindicatos. ANEBRE, ustedes lo saben, estuvo inactiva en ese sentido durante muchos años, pero se recuperó y retornó muy bien a ese mundo de las negociaciones en el año 2017 y, por supuesto, en el año 2022. ¿Quiénes pueden negociar? Negocian los sindicatos de trabajadores con sus patronos, con los empresarios, con los dueños del capital, pero también hay sindicatos patronales que inician negociaciones colectivas de trabajo, no frente a los trabajadores, por supuesto, esa sería la negación del derecho de asociación. Los que negocian son los sindicatos de trabajadores. ¿Cuál es el objetivo de la negociación colectiva de trabajo? Mejorar, progresar, establecer nuevas condiciones, reproducir de manera adecuada y favorable lo que está en la convención colectiva de trabajo para aquellos casos donde ya existen esas convenciones, como es el caso de ANEBRE. Existió el miedo de perder derechos cuando se denunciaba la convención colectiva de trabajo para dar inicio a un nuevo conflicto colectivo. Hoy día no es posible retroceder en materia de negociación, no es posible. Ni los tribunales de arbitramiento ni las mesas de negociaciones directas pueden ir en retroceso del derecho de negociación colectiva. Está prohibido. Debe observarse siempre el principio de progresividad. ¿Por aquí los compañeros tienen alguna inquietud? Siguiente, por favor. A mí también. Todos los principios constitucionales propios del derecho de asociación sindical, y esto es muy importante para la negociación que ustedes van a adelantar, se rige con esos principios. Los internacionales convencionales, los constitucionales, los propios del derecho al trabajo, los propios de la Constitución Política del país dentro del esquema del artículo 39 de la Constitución, y están aquí reseñados los más importantes. Los de libertad y autonomía sindical, para quienes quieran empezar a leer sobre el desarrollo de los principios de autonomía y libertad sindical, les recomiendo la sentencia C465 de 2008 de la Corte Constitucional. En esta sentencia, por primera vez, se establece por parte de la Corte unos límites al Estado y a los empleadores en relación con el derecho de asociación sindical, y dijo: son absolutamente libres y autónomos las organizaciones sindicales, los sindicatos, para negociar, para establecer su campo de acción, para autodeterminarse. Libertad y autonomía sindical. Sentencia C465 del 2008, es una sentencia muy cortica, como de 30 páginas nada más. Los principios democráticos, todos los principios democráticos que rigen hoy día en nuestro Estado social de derecho, que es el que surge a partir de la Constitución de 1991. Todos esos principios, como los de el voto, la posibilidad de participar, la posibilidad de elegir y ser elegidos, todos esos principios democráticos, la soberanía, son aplicables en materia sindical. Los principios que rigen el derecho del trabajo, establecidos en el artículo 53 de la Constitución, absolutamente todos son aplicables. Dentro de eso se encuentra el salario mínimo vital y móvil, la igualdad, el debido proceso y todos los demás que allí se mencionan de manera taxativa y que pueden ser adicionados por vía de jurisprudencia o desarrollados por vía de jurisprudencia. Y por supuesto todos los que se consagren en los convenios internacionales en los cuales es parte el Estado colombiano. Este es el marco esencial de una negociación colectiva. Sobre los principios podemos desarrollar esa negociación. Siguiente, por favor. Base normativa para el derecho de negociación colectiva.
Están los convenios 87 y 98, cuya lectura también recomiendo. Está el artículo 57 de la Constitución, que lo voy a leer de una vez, dice: se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales con las excepciones que señale la ley. En este momento no hay ninguna excepción, podría decirse que única y exclusivamente la de la fuerza pública, para quienes está prohibido el derecho de asociación sindical. ¿Por qué? Porque son portadores de armas y estas personas, este grupo de trabajadores, los integrantes de la fuerza pública, no pueden ejercer el derecho de asociación sindical, por lo tanto, no pueden ejercer el derecho de negociación colectiva. Para los trabajadores del sector privado, para los trabajadores del sector público, entiéndase, empleados públicos, habían serias limitaciones para negociar colectivamente, no ustedes. Ustedes tienen una categoría especial que para mí son servidores públicos. Sin embargo, el banco no los considera ni trabajadores oficiales ni empleados públicos, porque en efecto no lo son, pero sí son trabajadores especiales dentro de esa gama de servidores públicos de que trata el artículo 123. ¿Por qué hago esta aclaración? 123 de la Constitución. Porque los empleados públicos no tenían la posibilidad de negociar colectivamente. Solamente a partir de la expedición de las leyes 410 y 411 de 1997 se empezó a desarrollar este derecho constitucional para este grupo de trabajadores empleados públicos, es decir, los que están vinculados a la administración pública mediante acto reglamentario, mediante resolución o acto administrativo. Y hoy día, las leyes 410 y 411 acogieron los convenios 110 y 111, me parece, de la OIT sobre la negociación o concertación de condiciones en el sector público. Y a través de los decretos 160 especialmente, hoy día 243 de 2024 que expidió nuestro presidente Gustavo Petro, se reglamentó de manera específica este derecho, las etapas del derecho de negociación colectiva para los empleados públicos, que son muy diferentes y el esquema de negociación es muy diferente al que tienen ustedes, que se regulan completamente por el Código Sustantivo del Trabajo. Por supuesto, el de ustedes es mucho más favorable. El de los empleados públicos sigue siendo limitado porque hay excluidas varias materias que no pueden ser parte en una negociación colectiva. El siguiente, por favor. Esto era lo que estaba explicando. La negociación colectiva plena para ustedes o para los trabajadores del sector privado, porque no existe ninguna limitación al momento de negociar, y limitada para los empleados públicos, regulada, insisto, a través del decreto 243 de 2024. Siguiente, por favor. A partir de la negociación colectiva de trabajo, el instrumento que resulta de ese ejercicio constitucional es la Convención Colectiva de Trabajo. Y esa Convención Colectiva de Trabajo, ese librito que yo les mostraba ayer, que es muy importante para ustedes como catálogo de derechos, tiene como fin, así lo dice el artículo 467 del Código Sustantivo, fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia. Esa es una de las funciones de la Convención Colectiva. Adiciona todos y cada uno de los contratos de trabajo que ustedes han suscrito, en este caso con el Banco de la República. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las etapas que se presentan en una negociación colectiva de trabajo o dentro de una negociación colectiva de trabajo? Insisto, la legitimación tiene que ser siempre de la organización sindical. Ustedes habrán escuchado hablar de los contrapliegos y ese era uno de los miedos que tuvo Anebre siempre, ese fue uno de los miedos que tuvo Anebre siempre para dar inicio a negociaciones colectivas, que se presentaran, como de hecho se presentó un contrapliego por parte del Banco de la República en la mesa de conversaciones. ¿Qué quiere decir que hay un contrapliego? El sindicato presenta su pliego de peticiones y la empresa, el banco en este caso, presenta por su lado una solicitud
para modificar de manera negativa y en detrimento de los derechos de los trabajadores la convención colectiva de trabajo. Antes, estos contrapliegos podrían ser abordados por un tribunal de arbitramiento. Hoy día no, está absolutamente prohibido. Sin embargo, los empleadores siguen insistiendo en sus denuncias presentando pliegos, contrapliegos, pidiéndole a los trabajadores, ay, mire, yo les doy esto, pero quitemos aquello, o yo les doy esto a cambio de que disminuyamos aquel derecho que ya tienen consagrado. Esos son los famosos contrapliegos que de ninguna manera se pueden considerar en una mesa de negociación. La denuncia. La denuncia es el acto por medio del cual cualquiera de las partes, patrono, empleador, sindicato, manifiesta su decisión o su voluntad de dar inicio a una convención, a una nueva convención colectiva de trabajo. La denuncia se debe presentar dentro de los 60 días anteriores a la fecha de vencimiento. Es decir, la asamblea toma la decisión, porque es decisión exclusiva de la asamblea, de dar inicio a una negociación colectiva de trabajo, a la presentación de un pliego de peticiones y presenta la denuncia dentro de los 60 días anteriores a su vencimiento. ¿Y qué es la denuncia? Simplemente la manifestación de decirle al Ministerio del Trabajo, porque se presenta ante este organismo, Ministerio de Trabajo, infórmele al Banco de la República que mi deseo es iniciar una nueva negociación para mejorar lo que tenemos en la convención. Antes, los patronos exigían que se mencionaran, y el ministerio también, que se mencionaran las cláusulas que se negociarían en esa convención, pero es que yo no voy a negociar cláusulas a menos que las vaya a mejorar, yo voy a negociar nuevos derechos. Entonces, nuestra recomendación ha sido siempre que digamos simplemente que se hará negociación colectiva de trabajo de acuerdo con un pliego de peticiones que busca el mejoramiento de lo que ya está pactado convencionalmente. El patrono también puede hacer la denuncia, pero a diferencia del sindicato, él no inicia conflictos colectivos de trabajo y no presenta pliegos de peticiones. Esa facultad y esa legitimidad la tiene exclusivamente la organización sindical. ¿Cómo se adoptan y se aprueban los pliegos de peticiones? Esta mañana les dieron o nos dieron muchos elementos para armar ese pliego de peticiones. Desde la asamblea pasada venimos hablando de diversos puntos y por ahí le acabo de ver a Fabián una convención llena de papelitos, es decir, llena de propuestas para una nueva negociación colectiva de trabajo. Yo espero que ustedes hayan tomado nota y que alimenten esa página de ANEBRE que está esperando esa serie de propuestas para elaborar de manera oportuna el pliego de peticiones que adoptará la asamblea correspondiente para el mes de noviembre del 2026 o antes, si es posible o si así lo programa en su momento la junta directiva. El pliego de peticiones se elabora con base en las propuestas que hagan los trabajadores. Esas propuestas son llevadas por la junta directiva ante la Asamblea Nacional de Delegados, este organismo, y es la asamblea la que aprueba la presentación, la adopción del pliego de peticiones para su negociación. No existe otro organismo que lo pueda hacer. Esto es de facultad exclusiva de este organismo, Asamblea Nacional de Delegados. Esa misma asamblea es la que elige los negociadores, los que quieran participar en el proceso. No hay límite. Antes sí lo había. Una norma del Código Sustantivo del Trabajo, no recuerdo en ese momento qué artículo era, establecía que máximo 3 negociadores podrían representar a las partes, tanto al sindicato como al empleador. Hoy día esa norma desapareció, incluso que creo que con la misma sentencia C465, que es de constitucionalidad, y se le dice a los sindicatos o a las partes, mejor dicho al empleador también, usted escoja el número de negociadores que quiera. Nosotros en el año 2017 tuvimos creo que 18 negociadores en la mesa de conversaciones que hubo en ese momento. No hay límite. El sindicato es autónomo para decidir si esa comisión va con principales, va con suplentes, si todos asisten, si van autónomamente puede decidir cada una de esas condiciones. Siguiente, por favor.
Dentro de los 2 meses siguientes a la fecha en que se adopta y se aprueba el pliego de peticiones, se debe presentar ante el empleador. Si ese término se vence, si el sindicato lo deja pasar, ya no es posible que dé inicio al conflicto colectivo de trabajo. Entonces ya llevamos 2 requisitos fundamentales: que la denuncia de la convención colectiva se haga dentro de los 60 días anteriores a la fecha de vencimiento y que el pliego de peticiones se presente dentro de los 2 meses siguientes a la fecha en que este fue aprobado. Esos términos son improrrogables, no se pueden desconocer porque se considera ineficaz el conflicto colectivo de trabajo. El empleador, el banco, una vez reciba el pliego de peticiones de la organización sindical, tiene 24 horas para comunicarle a la comisión negociadora designada por el sindicato cuál es su comisión negociadora, en qué momento iniciarán las conversaciones y en qué lugar se van a reunir. Tiene 24 horas para hacerlo. Si no lo hace por razones de orden interno, administrativas y demás, el plazo máximo que le da la ley es de 5 días para reunirse, no para comunicar en qué momento lo van a hacer, sino para reunirse. Entonces, después de pasadas esas 24 horas, de alguna manera tendrá que informarle dentro del 5.º día siguiente en qué momento se van a reunir con la comisión, las comisiones negociadoras. En ese momento pueden ocurrir 2 cosas en esa reunión, en esa primera reunión: que se instale la mesa de conversaciones de arreglo directo o que se programe esa fecha para la posterioridad. Eso es de la autonomía de la organización sindical, aceptar o no una propuesta que pueda venir en este sentido, o que el sindicato requiera un mayor tiempo para prepararse, por ejemplo, para capacitar a sus negociadores. Entonces, pueden ocurrir 2 cosas en esa fecha: que se acuerden las condiciones para la negociación, incluida la fecha en que se iniciará la etapa de arreglo directo, o que de una vez se dé inicio a esa etapa de arreglo directo, fijando a la vez las condiciones en que se desarrollará la negociación. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Quiénes se reúnen? ¿Dónde se reúnen? ¿Qué días se reúnen? ¿A qué hora se reúnen? ¿Qué se llevará a la mesa? ¿Quién manejará las actas? ¿Quién será el secretario o secretaria de esa reunión? Todas las condiciones que tengan que ver con el desarrollo propio de la mesa de conversaciones directas dentro de una negociación colectiva de trabajo. Y lo que digo, es posible que esa fecha coincida con la fecha en que se inician las conversaciones, que durarán 20 días calendario. 20 días calendario desde el día en que se inicia la etapa de arreglo directo. Esos 20 días calendario pueden prorrogarse por otros 20 días o por menos días, pero puede ser una prórroga completa. En algunos casos el ministerio ha considerado, Ministerio del Trabajo, que esa etapa debe darse completa durante los 20 días calendarios. Nosotros tuvimos un conflicto que nos fue devuelto porque faltó un día. Se reunieron solamente 19 días las partes, les faltaba uno y el ministerio obligó a las comisiones negociadoras para que se sentaran ese día adicional. Así fuera para mirarse las caras, pero se debía cumplir. Si hay una prórroga, lo que se ha considerado es que el término debe ser exactamente igual, 20 días, pero en nuestra opinión la autocomposición permitiría que esa prórroga fuera por un término inferior, única y exclusivamente el necesario para llegar a un acuerdo sobre los puntos que no hayan sido objeto de acuerdo entre las partes. El acuerdo que se logre, que puede ser total o parcial, se debe registrar en el Ministerio de Trabajo a más tardar el día siguiente. Si el acuerdo es parcial, el sindicato tiene que tomar la decisión de cómo continúa el conflicto colectivo de trabajo para su definición. Si el acuerdo es total, pues simplemente se le informa al ministerio que hubo acuerdo total y se debe depositar la convención colectiva de trabajo dentro de los 15 días hábiles, ahí ya no son calendarios, sino hábiles siguientes en el Ministerio de Trabajo,
para que esa convención produzca efectos jurídicos. Cuando el acuerdo es parcial y el sindicato tiene la necesidad de culminar con ese conflicto, debe citar a una asamblea extraordinaria para definir si el conflicto continúa a través de la huelga o a través de la convocatoria de un tribunal de arbitramiento. Supuestamente la huelga está prohibida para los servicios públicos esenciales y la banca central aparentemente es un servicio público esencial. En ese sentido se podría entender que la huelga estaría prohibida. En nuestra opinión no es así. La huelga es una garantía propia del derecho de negociación colectiva y está garantizada para todas las organizaciones sindicales, excepto para aquellas que sean consideradas, para aquellas entidades que sean consideradas como prestadoras de un servicio público esencial previamente definido por la ley para estos efectos. La Corte Suprema de Justicia ha desarrollado, encabezada la doctora Clara Cecilia Dueñas, una teoría muy interesante en relación con la huelga en los servicios públicos esenciales. Es importante empezar a conocer todo ese material para saber si en algún momento ANEBRE se puede haber abocada a considerar la huelga como alternativa para definir un conflicto colectivo de trabajo. Ya termino y hacemos las preguntas. Señor. En 2017 estábamos en plena asamblea y el ministerio, no sé de qué manera se enteró, y el banco supongo que también, de que íbamos a hacer una huelga, que se iba a decretar la huelga en ese momento para definir el conflicto. Estábamos en la votación cuando la ministra llamó al entonces presidente del sindicato, al compañero Abdenago Aguilar, para decirle que el ministerio se consideraba un mediador en ese caso, que no fueran a decretar la huelga y que se sentaran a conversar nuevamente. Aquí hay compañeros que estaban en esa asamblea, estábamos en la asamblea ese día y eso fue lo que ocurrió. Y sí hubo votos por la huelga, efectivamente. Si hay convocatoria de un tribunal de arbitramiento, recuerdo que en el caso de Sintrabanca Central, por ejemplo, el Banco de la República envió comunicaciones pidiéndole al ministerio que una vez agotada la etapa de arreglo directo que el banco consideraba agotada, se convocara inmediatamente al tribunal porque en este caso era obligatorio, dada la condición de la entidad, que era Banco de la República, que prestaba un servicio esencial, que por lo tanto no había alternativa, sino que debía decretarse el tribunal de arbitramiento. El ministerio se pronunció y dijo: yo no le puedo decretar ningún tribunal de arbitramiento porque ustedes no han agotado la etapa de arreglo directo. Agoten la etapa, no es el momento, y luego miramos qué se debe hacer por parte del ministerio, porque quien convoca al tribunal, si bien es el sindicato el que decide, quien hace la convocatoria del tribunal es justamente el Ministerio del Trabajo. Siguiente, por favor. Las actas que se deben suscribir en la etapa de arreglo directo deben ser mínimo estas, al menos estas. El acta de condiciones, que puede estar unida con el acta de inicio de los 20 días calendario, y el acta de finalización, que es la que se deposita al día siguiente en el ministerio. Al menos dos. Una de esas puede contener la primera condición que he explicado, que es la de la forma en que se desarrollará esa negociación colectiva, dónde, cuándo, cómo, quién. Esas condiciones se pueden establecer en acta aparte o en el acta correspondiente a la de inicio de etapa de arreglo directo. Siguiente, por favor. No, no, todavía no. Solamente voy a decir una cosita en relación con los tribunales de arbitramiento. Una vez convocado el tribunal por parte del ministerio, antes de eso, en la asamblea que decida cómo se continuará con el conflicto colectivo de trabajo, los asambleístas deben decidir quiénes serán sus árbitros. ¿Quiénes serán sus árbitros? O su árbitro y su suplente. Solamente lo puede hacer la asamblea. Nosotros siempre recomendamos que haya un árbitro
y que haya un suplente porque cualquier cosa puede ocurrir. Esa información se le comunica inmediatamente al Ministerio del Trabajo y lo propio debe hacer el empleador. Hoy día el Ministerio está exigiendo que uno le comunique directamente al empleador: oiga, ya definimos, vamos a tribunal de arbitramiento, designe su árbitro, porque tiene que acelerarse el proceso de convocatoria. El banco, en este caso, tendría la posibilidad de designar su árbitro y estos dos, los árbitros del sindicato y de la empresa, se ponen de acuerdo en quién sería el tercer árbitro. Si no hay acuerdo, como normalmente ocurre, porque obviamente el sindicato pues presenta, el árbitro del sindicato presenta un aliado del sindicato y pues el banco va a hacer lo mismo. Si no se ponen de acuerdo, es el ministerio el que designa ese tercer árbitro. Conformado así el tribunal, deben iniciar inmediatamente la sesión correspondiente. Ellos tienen 10 días para fallar, para emitir el laudo arbitral frente a los puntos que no hayan decidido las partes en la etapa de arreglo directo. Pero normalmente estos tribunales de arbitramiento solicitan ampliación del plazo para fallar porque el trabajo es enorme y terminan sesionando durante 2 o 3 meses estos tribunales. Esa decisión que toma el tribunal de arbitramiento consta en un laudo arbitral, que es una especie de sentencia. Ese laudo arbitral hace las veces de convención colectiva de trabajo y puede ser impugnado por alguna de las partes. A la parte que no le gustó algo de ese laudo arbitral o que considera que faltó algo por fallar, en el caso del sindicato por resolver, acude a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, a través de un recurso extraordinario de anulación que se debe presentar dentro de los 3 días siguientes a la fecha en que ha sido notificado el laudo arbitral. Y la Corte pues no tiene un término establecido para fallar, pero es la que toma la última decisión. Esa sentencia de la Corte es la que avala o no totalmente el laudo arbitral.